Sharon no sabía que su nombre no era su nombre, tampoco que su vida no era la que debía tener. Era su perverso apropiador quien escribía, día tras día, el libreto de su existencia. En algún momento, ella quiso ser ingeniera aeroespacial e ingresó a la Universidad Georgia Tech, pero terminó practicando striptease en un boliche nocturno de mala muerte, cuando en una oportunidad tuvo la idea de escapar con su hijo de ese siniestro plan que le era ajeno. Terminó atropellada en una ruta en las afueras de la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos. Esta es la triste y confusa historia de una joven de 20 años que tenía varios alias y creía llamarse Sharon Marshall. Un cuerpo al costado de la ruta. El hilo de su vida resulta tan enmarañado que no podemos distraernos ni un segundo. Conocer la verdad llevó décadas. Para relatarla, arrancaremos a finales de abril de 1990. Era de noche cuando unos jóvenes que iban en auto por una ruta vieron unos escombros esparcidos. Se detuvieron. Descubren que entre las compras de alimentos de algún supermercado hay un cuerpo de una mujer, joven y rubia. Llaman a emergencias y una ambulancia la recoge para llevarla al hospital. Queda en terapia intensiva. Tiene una gravísima herida en la cabeza. La joven fue atropellada cuando tenía 20 años. Había vivido en un mundo de abusos, golpes y amenazas desde su niñez. Su captor la había prostituido y desesperada buscó huir de ese infierno. Al día siguiente aparece su marido, Clarence Hughes, quien cuenta que ella se llama Tonya Hughes, que es una stripper de la ciudad de Tulsa, y que tienen un hijo de 2 años llamado Michael. Si bien al principio su organismo parece estable, de pronto, 5 días después, su salud se deteriora con rapidez. Tonya muere. Todo parecía indicar que la joven había sido atropellada cuando caminaba de espalda y que el conductor se había dado a la fuga. Pero cuando los peritos forenses analizaron el cuerpo, vieron algo más. Tenía moretones y antiguas heridas que no coincidían con un vulgar accidente. Todo indicaba que había existido violencia previa. Cuando intentaron contactar a otros familiares de Tonya, Hughes terminaron hablando con una mujer que dijo, efectivamente, 20 años atrás, ella había tenido una hija con ese nombre, pero la bebé había fallecido con 18 meses de vida. Esto los desconcertó. Tonya no era Tonya. Entonces, ¿quién era esa joven? Al día siguiente de la muerte de la joven, aparece un hombre que dice ser marido, Clarence Hughes, quien cuenta que ella se llama Tonya Hughes, que es una stripper de la ciudad de Tulsa, y que tienen un hijo de 2 años llamado Michael. Los detectives se dedicaron a examinar la agenda de su teléfono celular. Empezaron a llamar a los conocidos de la víctima. Hallaron a una amiga que quiso hablar, Karen Parsley. Ambas trabajaban en un club de entretenimiento nocturno para adultos llamado Passions y se habían hecho íntimas. Karen les reveló que Tonya amaba a su hijo Michael, pero que sufría porque era dominada por su marido, un sujeto horrible llamado Clarence Hughes. Este hombre tenía 26 años, más que ella, y la joven vivía, aterrorizada por sus amenazas. Él controlaba todo. Karen sospechaba que Clarence le pegaba y era el responsable de todos los moretones que Tonya tenía en la espalda. Además, les dijo que Tonya le había revelado que Clarence había sacado un seguro de vida a su nombre. La batalla por el hijo. Las autoridades llegaron hasta él, pero la conducta estrafalaria de Clarence hizo que el Departamento de Servicios Sociales enseguida enviara al pequeño Michael Hughes a vivir en un hogar de tránsito. Lo acogieron Merle y Ernest Bean el 1 de mayo de 1990. Un día después de la muerte de Tonya, la pareja se mostró preocupada por Michael. Les parecía que hablaba muy poco y que presentaba problemas musculares para moverse. Se dedicaron a él y, en poco tiempo, lograron dominar los brotes de histeria del menor y que mejorara muchísimo su estado físico general. En 1994, los Bean pidieron a la justicia adoptar a Michael, pero Clarence Hughes, quien todavía tenía derechos parentales para visitas, quería quedarse con su hijo. Batallaba en la justicia alegando que era injusto que se lo quitaran y acusó a los Bean de maltratar a Michael. El pequeño Michael Hughes fue llevado a un hogar de tránsito luego de la muerte de su madre.
Lo acogieron Merle y Ernest Bean el 1 de mayo de 1990. Los Bean decían todo lo contrario y esgrimían que era Michael quien no quería las visitas de su padre. El pequeño se negaba a verlo. Cuando tenía que ir a verlo, se metía debajo del piano y decía: «Ese hombre es malo, es malo», contó Merle años después. El Departamento de Servicios Sociales sospechó que algo no estaba bien en el comportamiento de Clarence. Ordenó un ADN. El resultado fue contundente y sorpresivo. Demostró que Clarence, quien, además, ya nos enteraremos no se llamaba Clarence, no era el padre de Michael. No había ningún vínculo biológico entre ellos. El hombre perdió el derecho a la patria potestad y se acabaron las visitas. Esta fue la chispa que encendió el infierno. Secuestro vengativo. El 12 de septiembre de 1994, Michael estaba en clase, cursando su primer grado en la escuela Indian Meridian en Choctaw, Oklahoma, cuando Clarence Hughes, 51 años, entró al edificio. Fue hasta la oficina del director de la escuela, James Davis, y sacando un arma del bolsillo, lo obligó a que lo llevara hasta el aula de Michael. «Estoy dispuesto a morir, así que llévame a donde está mi hijo», le gritó a Davis, quien no tuvo escapatoria al pedido. Terminó secuestrando a ambos, los obligó a subir a la camioneta de Davis y lo hizo conducir hasta un bosque, donde lo obligó a bajar. Esposó a Davis a un árbol y le colocó cinta adhesiva sobre la boca y los ojos. Luego, volvió al vehículo y siguió camino con Michael, de quien nunca más se supo nada de nada. Davis fue hallado y el caso estalló porque había un menor secuestrado. El FBI envió a su agente especial Joe Fitzpatrick para manejar la investigación. El detective descubrió que, en 1990, Clarence Hughes había intentado cobrar el seguro de vida de Tonya, su esposa. Lo curioso había sido que el intento lo había hecho con el número de la seguridad social de otra persona, llamada Franklin Delano Floyd. ¡Bingo! Ahora tenían un nombre más para tirar del hilo. Debían buscar quién era ese tal Floyd. No encontraron nada bonito sobre él. En 1962 había secuestrado a una menor. En 1963 había asaltado un banco, lo que le había costado 9 años de cárcel. En 1972 había robado una casa y en 1973 se había fugado de la mira de la justicia, luego de que lo citaran a declarar sobre el ataque sexual a una mujer. Clarence Hughes era un fantasma. No existía. Pero Floyd parecía ser de carne y hueso, y la punta de un iceberg de delitos. Mientras Floyd escapaba de los agentes, la foto de Tonya Hughes salió por televisión. Una cara alegre, ojos azules, pecas y esa sonrisa peculiar. Una compañera de colegio la reconoció. Esa chica no se llamaba Tonya Hughes, sino Sharon Marshall, su íntima amiga del colegio. Llamó al FBI. Se contactó con Joe Fitzpatrick y se lo dijo. Le contó que Sharon era una joven alegre y tan inteligente que había sido aceptada con una beca completa para estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Georgia Tech, pero contó que la vida de Sharon dentro de su casa era una tortura. Tenía un padre insoportable y controlador, llamado Warren Marshall, que no la dejaba ni hablar por teléfono. Cuando la policía le mostró la foto de Tonya con su pareja, Clarence Hughes, ya sabemos que su verdadera identidad es Floyd, dijo que ese no era el marido. Ese era su odioso padre Warren Marshall. Fueron varios los compañeros del secundario, Forest Park Senior High, que repitieron esta historia. Todos decían que Sharon era brillante y que integraba el club de ciencias y el programa de los más dotados. En el anuario de la graduación de la secundaria, su padre Warren había puesto un aviso de página entera, felicitándola por el ingreso a la universidad. La foto elegida era demasiado sexy. Sus amigos pensaron que eso era raro proviniendo de un padre tan estricto que la hacía cocinar todas las noches y no la dejaba casi salir. Un día, poco antes de comenzar sus estudios universitarios, llamó llorando a una de sus amigas. Le contó que estaba embarazada de su novio del momento. Le dijo: «Lo tendré, pero lo daré en adopción. Papá ahora no me dejará ir a la facultad. Alguien tiene que ocuparse de papá». Ese hijo
Según las investigaciones posteriores, no lo habría entregado y sería llamado Michael. Dejó al novio por carta y, luego, Warren y Sharon se mudaron y desaparecieron de escena. La vida de Sharon era una tortura. Le había contado a su amiga que tenía un padre controlador llamado Warren Marshall. Cuando la policía le mostró la foto de Tonya con su pareja, Clarence Hughes, cuya verdadera identidad es Floyd, dijo que ese no era el marido. Ese era su odioso padre Warren Marshall. Una de estas amigas fue quien, para el documental, relató el horror que había vivido una noche como invitada en la casa de Sharon. Estaban por dormir cuando su padre Warren entró con un arma. Obligó a la invitada a taparse la cara con una almohada y, acto seguido, procedió a violar su propia hija. Al día siguiente, Sharon minimizó las cosas. Le dijo que así era su papá. Esta amiga nunca lo había contado, antes por el trauma psíquico que la escena le provocó. El caso era para los agentes mucho más tortuoso de lo que habían esperado. Cronología para no perderse en el espanto. Franklin Delano Floyd llegó al mundo el 17 de junio de 1943, en Barnesville, Georgia, Estados Unidos. Warren Judson Marshall, u Clarence Marcus Hughes u Trenton, Davis u Preston Morgan u Kingfish Floyd, fue el menor de los 5 hijos que tuvieron, Thomas y Della Floyd. Cuando tenía poco más de un año, su padre, alcohólico, murió por insuficiencia renal y hepática. Su madre no pudo mantener a los hijos, que terminaron repartidos en hogares. En 1946, cuando Floyd tenía solamente 3 años, fue a parar al asilo de una iglesia bautista en Hapville. Los demás chicos del lugar lo comenzaron a hostigar. Se burlaban de él diciéndole que parecía una mujer. Un día sus compañeros lo atacaron con una escoba y lo sodomizaron. Floyd tenía 6 años. Una vez, siendo ya un preadolescente, las autoridades escolares lo encontraron masturbándose. El castigo fue que debía sumergir sus manos en agua hirviendo. Las penitencias, golpes en los pies o encierros en un armario, acrecentaban su rabia. Empezó a robar. En 1959, con 15 años, lo enviaron a vivir con su hermana mayor Dorothy. Ella terminó echándolo de su casa, luego de que él le robara a un vecino. Floyd tomó sus pocas pertenencias y viajó a Indianápolis para buscar a su madre. Descubrió que se había vuelto prostituta. Ella fue quien lo ayudó a falsificar la edad en sus documentos para poder ingresar en el ejército norteamericano. 6 meses después, los jefes de Floyd descubrieron que era menor y lo dieron de baja. Se volvió un vagabundo. Al tiempo, quiso volver a buscar a su madre, pero ya no la encontró. El 19 de febrero de 1960, con 16 años, Floyd entró a una tienda Sears, en California, y robó un arma. Cuando arribó la policía, se armó tremendo tiroteo. Él terminó con una bala en el estómago. Una vez recuperado, fue enviado a una institución para delincuentes juveniles. Estuvo 1 año, pero en una de sus salidas violó su libertad condicional y se marchó con un amigo a pescar a Canadá. Tenía 18 años y estaba al borde de escalar en la gravedad de sus delitos. En junio de ese mismo año, secuestró a una niña de 4 años en un lugar de juegos. La violó en un bosque y la abandonó. Fue atrapado, juzgado y declarado culpable de abuso sexual y secuestro. En uno de los tantos traslados para hacerle pruebas psiquiátricas, en 1963, se fugó y se dirigió a la ciudad de Macon. Allí asaltó una sucursal del banco Citizens and Southern National Bank, donde se alzó con $6,000. Otra vez fue a parar a la cárcel y condenado. Luego de otro intento de fuga, fue enviado a una prisión con mayor seguridad en Lewisburg, Pennsylvania. Estando preso, el joven convicto de 20 años fue violado una y otra vez por los demás reclusos. Un día, harto, se subió a un techo y amenazó con suicidarse. Lo mudaron de institución. Della, su madre, murió sin volver a ver a su hijo. El 2 de julio de 1968 en Illinois. En 1972, Floyd, con 28 años, consiguió ser liberado. Lo enviaron a un centro de rehabilitación, pero rehabilitarse era algo que a él no se le pasaba por la cabeza. Solo 7 días después de salir de ese centro, más precisamente el 27 de enero de 1973, en una estación de servicio,
Obligó a una mujer a subirse a su auto. La violó, pero ella logró escapar con vida. Floyd terminó arrestado y pidió una fianza para esperar el juicio en libertad. La justicia una vez más aflojó, y él terminó, como era obvio, huyendo. Es exasperante lo que a veces logran los criminales. Emitieron una orden de arresto contra él, pero a estas alturas, Floyd sabía perfectamente cómo evitar las detenciones. Cambiaría de identidad cuantas veces fuera necesario. Sandy Chipman tenía 4 hijos de 2 parejas distintas. A la mayor, Suzanne, la había parido con 19 años con su marido Cliff Sevakis. Se separó y volvió a casarse con Denise Brandenburg, con quien tuvo 3 hijos más. Allison, Amy y Philip. Se terminó divorciando cuando el bebé Philip tenía menos de 1 año. En 1974, usando el nombre falso de Brandon Williams, Floyd conoció a Sandy Chipman en una iglesia en el estado de Carolina del Norte. Se casaron un mes después de conocerse, y Floyd la convenció para que se mudara con sus hijos a Dallas, Texas. En 1975, Sandy fue condenada a 30 días de prisión por haber entregado cheques sin fondos. Cuando salió de la cárcel se llevó una sorpresa mayúscula. En su casa no había nadie, ni su reciente marido, ni ninguno de sus 4 hijos. Empezó a buscarlos, pero solamente halló a las 2 hijas del medio abandonadas en un orfanato. Suzanne la mayor no estaba por ningún lado, y el bebé Philip tampoco. Se los había devorado la tierra. Intentó presentar cargos de secuestro contra su esposo, pero las autoridades locales le dijeron que, como su padrastro, Floyd tenía derecho a llevarse a los niños. Sandy carecía de herramientas y voluntad para luchar. No supo qué más hacer y dejó de buscarlos. En 1988, Floyd se mudó a Tampa, Florida, con la joven Sharon Marshall, a quien antes presentaba como su hija. Sharon acababa de tener a su hijo Michael. En 1989, quedó embarazada otra vez. Cuando faltaban 6 meses para que naciera la bebé, la pareja se acercó a la oficina de un abogado. Dijeron que no podían mantenerla económicamente. Megan, al nacer, fue entregada legalmente al matrimonio Dufresne. Ese mismo año eligieron unos nombres de entre unas lápidas de un cementerio y Floyd hizo que dejaran el apellido. Marshall para empezar a ser los Hughes, Clarence, Tonya y Michael. Con estos alias se casaron en Nueva Orleans. El supuesto padre se casó con su supuesta hija. Luego, se mudaron a Tulsa, Oklahoma, donde explotando la belleza de su mujer, hija, la hizo trabajar como bailarina desnudista. Las amigas de Tonya, o Sharon, como quieran llamarla, dijeron que Clarence, o Floyd, mejor dicho, maltrataba a su esposa y que ellas la alentaron para que lo abandonara y se fuera con su hijo. Ella, envalentonada, le dijo a Floyd, si las cosas seguían así lo abandonaría. Floyd respondió sin inmutarse que si lo intentaba los mataría, a los dos, a ella y al bebé. Tonya, Sharon, no se asustó lo suficiente y planeó un escape. Había conocido a un joven estudiante universitario que le gustaba, Kevin Brown. Era abril de 1990. Ya sabemos lo que pasó porque se contó al inicio de la nota. Tonya Hughes fue hallada atropellada entre los restos de sus compras de supermercado y terminó muriendo. Todo quedó ahí hasta que otros huesos despertaron, una vez más a los sabuesos dormidos. Cuando Floyd se hacía llamar Brandon y dejó a su mujer Sandy en prisión, se llevó con él a la mayor de sus hijas, Suzanne, de 5 años. Primero hizo pasar a la pequeña como su hija y la renombró Sharon mientras él se hacía llamar Warren Marshall. Con el tiempo la convirtió en su amante, abusando de ella. La hizo trabajar y la explotó como bailarina. Cuando la adolescente quedó por primera vez embarazada, se la llevó a Tampa, Florida. Se acabaron los sueños de la joven de estudiar ingeniería aeroespacial. Luego la hizo entregar a su segunda hija en adopción. En la nueva vida que Floyd inventó, la bautizó Tonya y la hizo trabajar en el local nocturno Mons Venus Strip Club. La joven ofrecía sexo por dinero y seguía las órdenes de su padre, esposo. Cuando Floyd se hacía llamar Brandon y dejó a su mujer Sandy presa, se llevó con él a la mayor de sus hijas,
Suzanne, de 5 años. Primero hizo pasar a la pequeña como su hija y la renombró Sharon mientras él se hacía llamar Warren Marshall. Con el tiempo la convirtió en su amante, abusando de ella. La hizo trabajar y la explotó como bailarina. La babysitter de Michael contó al ser entrevistada que los Hughes vivían con su hijo, Michael, en una casa rodante que tenía 2 habitaciones y un baño. El bebé no dormía en una cuna, sino en un corralito. La pareja no tenía familiares, solo un par de amigos. Eso le resultaba extraño. Muerta Tonya, Sharon y sin el cuerpo de Michael, el juicio a Floyd no contaba con demasiadas evidencias. Él, por otro lado, se defendía y quería hablar ante el juez a toda costa. Ególatra, sociópata, quería atención. Incluso interrogaba a los testigos. La mujer que había visto cómo había violado a su hija a punta de pistola no se dejó amedrentar por Floyd. Finalmente, se lo declaró culpable del secuestro de Michael y fue condenado a 52 años de cárcel sin posibilidad de libertad bajo palabra. Pero la sentencia a muerte vendría por otro caso. Una de las mejores amigas de Sharon era otra bella bailarina italiana llamada Cheryl Commesso. Cheryl iba a la casa rodante de Floyd y Sharon entre 1 y 3 veces por semana. Llegaba en un Corvette, espléndidamente vestida. Floyd le había prometido a Cheryl ser modelo de Playboy y pretendía tener sexo con ella. Estaba obsesionado con esa joven. Un día de 1989, Floyd discutió violentamente con Cheryl Commesso. En el club nocturno, sus compañeras observaran marcas en su cuello como si hubiese sido estrangulada y un ojo negro. Cheryl no dijo nada, pero nunca nadie la volvió a ver. Una de sus amigas sospechó de Floyd y dijo que él se mostraba obsesivo con Cheryl y la maltrataba. Poco después de la desaparición de Cheryl, Floyd y Sharon se mudaron a Oklahoma y la casa rodante donde habían vivido ardió completamente. Parecía ser un incendio provocado. Corrían más rápido que la policía. La desaparición de Cheryl Commesso permaneció sin resolver hasta que sus huesos fueron encontrados por accidente el 29 de marzo de 1995 por alguien que caminaba a la vera de la ruta 275 en Pinellas, en el estado de Florida. Pasó un año más hasta que un forense pudo rearmar el 90% de su esqueleto y determinar que esa joven, que había tenido implantes en los senos y todavía llevaba buena ropa y alhajas puestas, había sido víctima de un homicidio. Su cráneo tenía 2 perforaciones de bala y la órbita de una de sus ojos quebrada por un golpe. Ese mismo año, un poco después, se produjo un hallazgo increíble. Un mecánico de Kansas encontró un gran sobrepegado entre el asiento y la parte superior del tanque de gasolina de una camioneta que acababa de comprar en un remate. Dentro del sobre encontró 97 fotos, incluyendo imágenes de una mujer atada y muy golpeada. Llamó a la policía. La camioneta fue rastreada y se llegó hasta Floyd, quien la había robado en Oklahoma en septiembre de 1994. El FBI llamó a la policía de Florida y le dijo que tenían unas fotos que querían compararlas con las del cadáver, sin nombre hallado en la ruta. Un sobre de fotos que estaba oculto permitió condenar a Floyd por la muerte de Cheryl. En ese sobre con fotos también había pornografía e imágenes de Sharon Marshall de pequeña. Eso demostraba que Floyd había abusado desde siempre de aquella niña. Así fue que llegaron a determinar que los restos eran nada menos que los de Cheryl Commesso. Buceando en su pasado como bailarina desnudista, se enteraron de que había sido muy amiga de Floyd y Sharon. Los forenses compararon las heridas que se veían en las fotografías con los pómulos y el cráneo baleado. Coincidían los golpes, coincidía la ropa interior. No tuvieron dudas. Era el cuerpo de Cheryl. Fue en base a la evidencia fotográfica que lograron condenar a Floyd, quien ya estaba preso por el secuestro de Michael, por asesinato premeditado. La sentencia fue a la pena capital. Floyd ya no podría hacerle daño a nadie. Pero eso no sería todo. En ese sobre con fotos había pornografía e imágenes de Sharon Marshall de pequeña. Eso demostraba que Floyd había abusado desde siempre de aquella niña. En 2005, una persona le escribió a Birkbeck: «Te ayudaría a saber el
¿ADN de la hija de Sharon? La pregunta provenía de aquella primogénita dada en adopción por Sharon, Megan Dufresne. Su hija biológica sabía que era adoptada, que su madre había muerto atropellada y quería saber más. No fue hasta el año 2014 que se descubrió la verdad y se supo quién era la persona de carne y hueso detrás del nombre ficticio de Sharon Marshall. Fue el mismo preso quien le dijo al FBI que Sharon era la hija mayor de una mujer con la que había estado casado Sandy Chipman, cuando él se hacía llamar Brandon Cleo Williams. Resumen: Sharon era aquella chica secuestrada a los 5 años, cuando Sandy estaba tras las rejas, y de la que nunca se había vuelto a saber nada. Un examen de ADN de sus restos terminó por confirmarlo. El verdadero nombre de Sharon era Suzanne Marie Sevakis. Había nacido en Livonia, Michigan. Ni su madre Sandy, cuyo nombre completo era Sandra Francis Brandenburg, ni su padre biológico, quienes todavía viven, la habían buscado. La hija robada había aparecido, pero ya estaba muerta. Mirando la historia, tampoco es que les hubiera importado mucho. Se cree que Suzanne tuvo en realidad 3 hijos, aunque por ahora se tiene constancia de 2, el desaparecido Michael y Megan Dufresne. La beba dada en adopción, Megan, fue criada con amor por Mary y Dean Dufresne. Hoy vive en Luisiana. Está casada y tiene 2 hijos. Al menor le puso el nombre de su hermano asesinado y desaparecido, Michael. ¿Qué fue realmente lo que pasó con el pequeño Michael Hughes? La hermana de Floyd dijo que una vez él le había asegurado que había ahogado al niño en una bañadera de un motel en Georgia, poco después del secuestro. Pero Floyd se contradijo 1000 veces. Disfrutaba del misterio que generaba. En una época sostuvo que el niño vivía con una persona rica y repetía: «Amo a mi hijo con todo mi corazón». Suzanne había interpretado el papel de la hija de Floyd, el rol de su amante, el de empleada sexual y el de su esposa. El FBI sabía que era un mentiroso consumado. Recién en el año 2014, el condenado les reveló a los agentes que había asesinado al menor de 2 tiros en la nuca, el mismo día del rapto para que todo fuera rápido, y que había enterrado su cuerpo cerca de la autopista Interestatal 35. Las búsquedas no dieron resultados. La policía está convencida de que el cuerpo fue devorado por jabalíes salvajes. En 2019 hubo más novedades. Un hombre se presentó diciendo que podría ser Philip. Aquel hermano menor de Suzanne Sevakis había sido adoptado por una familia de Carolina del Norte, pero él sospechaba que podía ser ese bebé. El estudio de ADN lo confirmó en el 2020. Se había acabado el misterio del paradero de los 2 hijos de Sandy Chipman. Suzanne, por respeto la llamaremos por su verdadero nombre, se fue de este mundo sin saber quién había sido realmente. Había interpretado el papel de la hija de Floyd, el rol de su amante, el de empleada sexual y el de su esposa abnegada. Hubiera podido ser ingeniera y viajar al espacio, pero por mandato de Floyd terminó ejerciendo la prostitución. Un dislate enloquecedor en el que estuvo atrapada durante sus 20 años. Suzanne Marie Sevakis, nacida el 6 de septiembre de 1969 y fallecida el 30 de abril de 1990, vivió desorientada desde los 5 años. Merecería la oportunidad de una nueva vida con padres amorosos y responsables, con sueños espaciales y una vejez rodeada de afecto. Pero volver el tiempo atrás y cambiar los hechos es algo que solo ocurre en los filmes de ciencia ficción.